pero al fin y al cabo él lo da a conocer de esa manera. Para Fray Servando, Santo Tomás es Quetzalcóatl. Él dice que esa figura que aparece, o esa imagen que aparece en el ayate de Juan Diego, no es de Juan Diego, sino que es de Santo Tomás. Primera proposición que hace. La segunda proposición dice que a los primeros años de la religión católica llegaron a la Nueva España los hombres que de alguna forma traían ya el catolicismo, es decir, que llegaron mucho antes que los colonizadores junto con Hernán Cortés. Él dice que incluso ya se profesaba la religión católica, que también la había traído Santo Tomás. Otra de las proposiciones que dice Fray Servando es que en algún momento determinado los apóstatas indios naturales de aquí se rebelan contra Santo Tomás y lo persiguen de tal forma que la religión católica en esos momentos se pierde nuevamente. Quetzalcóatl o Santo Tomás tiene que salir huyendo y deja escondidos muchos artefactos, medios que tienen que ver con la religión católica. Uno más de las proposiciones que plantea Fray Servando en ese famoso sermón dice que ese ayate lo guardó Quetzalcóatl y pasados 10 años después de lo que sería el año de la conquista, se le entrega al indio Juan Diego ese ayate para que lo presente a su madre. Esos son los puntos que plantea Fray Servando en ese famoso sermón que lo da en la colegiata de Santa Guadalupe. Y en un principio esas 4 proposiciones, entre otras cosas, son bien recibidas por la gente católica, por los arzobispos, por los obispos, de tal forma que incluso ese día pues Fray Servando es felicitado. Él se siente orgulloso, él se siente prácticamente en las nubes. Fray Servando es todo un personaje que es válido, pero era muy egoísta, altanero, le gustaba modificar las cosas, mentir, desdecirse, contradecirse, de tal forma que no en balde hay varios libros que hablan precisamente de la forma de ser y de pensar de Fray Servando. Fray Servando piensa que con esto pues tiene cierto prestigio ya en lo que tiene que ver con la religión en las altas esferas de los católicos en el país, en la Nueva España. En ese entonces el arzobispo Núñez de Haro, al escuchar ese sermón, manda a pedir una copia de lo que había Fray Servando leído en ese día, el 12 de diciembre. Lo cual, pues a Fray Servando le parece de la forma más natural, le entrega una copia al arzobispo, no solo a él, sino a otros personajes que se lo solicitan, pero sin embargo ya le dicen ahí a algunos conocidos que tenga cuidado. El arzobispo Núñez de Haro, Alonso Núñez de Haro, es español y como tal odia todo lo que tiene que ver con los criollos. Los criollos en esos tiempos y durante mucho tiempo fueron minimizados, fueron subestimados, donde incluso no se les permitían cargos importantes en lo que tenía que ver con la Nueva España. Todos los cargos importantes venían de la Nueva España y eran personajes españoles, 100% los que venían a ocuparlos, en cualquier punto, tanto político como religioso. Fray Servando estaba lejos de pensar que ese sermón del 12 de diciembre le costaría lo que sería el parteaguas de su vida. A Fray Servando, con este simple hecho de haber dado a conocer este sermón, que además no era nuevo, era un sermón que quizá él había reciclado
a sugerencia incluso de un personaje que es importante, el licenciado Ignacio Borunda, que le da mucha información, donde le dice que incluso la parte de lo que tiene que ver con la aparición de la Virgen de Guadalupe es un asunto que ya se había tratado en otras ocasiones. Sin embargo, bueno, Fray Servando está lejos de imaginar que ese sermón le costaría 10 años de exilio en España. En 1795 finalmente Fray Servando sale exiliado a España, y ahí empieza lo que sería todo un periplo de Fray Servando en especializarse en fugas y escapes. Fray Servando originalmente está se le está enviando a la parte norte de España, Santander, a lo que sería la prisión de Las Caldas. De ahí, en pocos días, se escapa, lo reaprenden, y de ahí empieza una larga cadena que nos llevaría un buen rato describírselas. ¿Cómo es posible que se escape constantemente de las prisiones? Esa parte que de alguna forma llega a especializarse en fugas, en escapes, le crea la fama de que es un perfecto escapista. En esos años, Fray Servando ya empieza a tener cierta atracción por las cuestiones liberales. Ya se ha empezado a relacionar con personajes de carácter político en España. Y aquí entramos a una etapa, voy a hacer un paréntesis para retomar la figura de lo que sería Javier Mina. Yo les comenté hace un momento que el nombre completo de Javier, bueno, es Martín Javier Mina Larrea, que más adelante se los voy a comentar. Se cambia el nombre y aquí se llega a confundir el nombre por lo que ahora conocemos con Francisco. Ese nombre de Francisco no le pertenece a él. En 1808 se da lo que sería la invasión francesa a territorio español. Se da con el pretexto, por las fuerzas napoleónicas, se da con el pretexto de tomar únicamente el paso de España para trasladarse a Portugal, y sí, tomar posesión del terreno del país de Portugal. Sin embargo, la verdadera intención del gobierno del emperador Napoleón, pues no era esa, sino que era tomar precisamente la parte española, y entra por la parte norte, que es parte del País Vasco, y ahí empieza a resurgir la imagen de Mina. Mina en esos años tiene 17 años. Él es un estudiante que está cursando estudios en Aragón. Al enterarse de que el gobierno del rey Fernando VII ha permitido el paso de las fuerzas armadas francesas y no hace nada, Mina inmediatamente regresa a su natal Otano, que es el pueblo donde él nace, en el País Vasco, Navarra, y organiza un grupo pequeño de gente que se opone a la invasión francesa. Ahí surge la figura de Javier como un guerrillero importante. De alguna forma, con Javier se inicia lo que se conocería más adelante con la guerra de guerrillas. Naturalmente que no podía competir contra un ejército de la magnitud del francés. En esos años el ejército francés es el número 1, entonces es imposible que pudiera competir, y finalmente Mina desarrolla una estrategia de guerra de guerrillas para contrarrestar el poder de las fuerzas francesas. Efectivamente así lo hace, logra asestar importantes golpes a las fuerzas francesas, pero finalmente cae capturado. En 1810, aquí hay una pequeña coincidencia ya con dos personajes que son los que yo relato de esta novela, que son Fray Servando y Javier Mina. Mina es hecho prisionero junto con Fray Servando en Belchite, una población al norte de España, Zaragoza, y no hay
un documento concreto, al menos dentro de la investigación que yo hice para este libro, no encontré un dato donde dijera que efectivamente hubo algún contacto físico entre ellos, alguna comunicación, no la hay. En esos momentos, Fray Servando también es hecho prisionero, 1808, pero bueno, por su vasta experiencia de escaparse de las prisiones, pues naturalmente que lo hace, y no tarda en hacerlo. De ahí empieza a recorrer parte de Italia, Portugal, una parte de Francia, y empieza Fray Servando a tener contacto con ya gente más liberal. Recordemos que las cortes españolas tenían representantes de la Nueva España, es decir, diputados de la Nueva España que representaban precisamente a esta nación, estaban representados en las cortes de Cádiz. De tal forma que, habiendo diputados mexicanos en España, Fray Servando empezó a interactuar con ellos desde un punto de vista ya más liberal. Hay diputados importantes como los hermanos Faguaga, Villaurrutia, que son los que de alguna forma proveen mucho del apoyo para Fray Servando estando en el exilio. Cuando Mina es hecho preso en España, es enviado inmediatamente a Francia. Mina permanece 4 años en la prisión del castillo de Vincennes, y de ahí no sale hasta que las fuerzas napoleónicas son derrotadas por la alianza entre Rusia, Prusia, la propia España e Inglaterra. Con esta derrota francesa, naturalmente que deja el suelo español, las fuerzas francesas, y regresan muchos exiliados españoles con la intención de regresarle al poder a su rey Fernando VII. Que aquí hay algo curioso, porque antes y después siempre hubo una fricción entre Carlos IV, que era el padre de Fernando VII, por el poder. Y uno de los pretextos que le sirvió, o que por lo menos el emperador francés tomó como pretexto para invadir España, era precisamente eso, la diferencia y la disputa de padre e hijo por el poder en España, lo cual naturalmente que aprovecha a la perfección, y logra incluso poner durante algún tiempo al propio hermano de Napoleón, a José. En esos años se le conocía como José Botellas por su adicción al coñac, entre otras bebidas. Mina regresa finalmente a España con la intención, como mucha gente, de proclamar nuevamente la independencia de España, pero ya con un antecedente natural al cual tenía que sujetarse el rey Fernando VII, que son los tratados de Cádiz, donde de alguna forma le cuestionaban mucho el poder del presidente, del rey, de alguna forma le acotaban mucho poder también, y esto de alguna forma también no podía aceptarlo de esa manera Fernando VII. Por lo mismo, él desconoce esos tratados, y ese desconocimiento de esos tratados es lo que de alguna forma se le revierte, porque mucha gente, muchos militares, políticos que estaban exiliados en diferentes países regresan a España con la idea precisamente de que cumpla esos tratados. Esos tratados son lo que le viene a valer la prohibición, el no cumplimiento de Fernando VII, es lo que de alguna forma persuade a Javier Mina de exiliarse. Javier Mina intentó, junto con otros, y aquí viene el personaje de su tío, tratar de persuadir al gobierno de Fernando VII de que se apegara a los tratados de Cádiz que ya habían firmado y que de alguna forma él había aceptado.
Javier tiene un pariente que es su tío, que él sí se llama Francisco Mina Espos. Y aquí es donde surge la combinación de los dos nombres, porque resulta que estando Francisco en la cárcel francesa, su tío Francisco todavía está en libertad y todavía está dando la lucha, la batalla contra las fuerzas invasoras, y de alguna forma, aprovechando la imagen que ya tenía, Javier retoma el nombre de Javier y unifica los dos. Lo utiliza de alguna forma para atraer más gente, porque ya de alguna forma este trabajo que había hecho Javier ya había dejado frutos, ya tenía una imagen, una presencia sumamente importante como ejemplo para todo el pueblo español. Decide precisamente por eso Javier retomar estos nombres y en honor y retomando la imagen de su tío, forma lo que se llamaría Francisco Javier Mina, que es su tío. Aquí es donde surge la confusión, porque andando el tiempo, cuando Mina se embarca en esa expedición para la liberación de la Nueva España en aquel entonces, se confunde el nombre y el gobierno español cree que quien ha salido en esa expedición es su tío y no Javier. Entonces ahí se empieza a dar esa confusión, y una confusión que se siguió arrastrando hasta la actualidad en cuestiones del nombre. Mina, en su fracaso por tratar de derrocar junto con más liberales el gobierno del emperador del rey Fernando VII, se traslada a Inglaterra. Inglaterra en esos años 1800, a partir de 1800 hasta como por 1830, viene siendo la cuna de los liberales de todo el mundo, norteamericanos, mexicanos, españoles, franceses, porque encuentran en Inglaterra una parte sumamente importante de libertad liberal. Es decir, ahí podía llegar cualquier gente de corte liberal y no era perseguido. Eso lo hace Mina. Mina se empieza a integrar a logias dentro del país inglés. Lo mismo que hace sin darse cuenta o sin considerarlo, como lo hizo Javier, Fray Servando. Ahí se da un encuentro que viene a ser prácticamente lo que venía a conformar o que vendrá a conformar la propia misión de expedición a la Nueva España. Fray Servando ya tiene un trabajo muy importante como liberal. Se ha dedicado a escribir, se ha relacionado con liberales españoles, ingleses, muchos de América, y ya tiene una imagen conformada ya como ahora sí, ya como un personaje liberal, como no lo tenía cuando salió de la América. Empieza a trabajar lo que sería su obra más importante en cuestiones de influencia política, que es la historia sobre la revolución, la historia sobre las revoluciones de la Nueva España. Ese libro de alguna forma marcaría mucho lo que sería el interés por el propio Mina en la cuestión política de independencia para la Nueva España. Mina, durante su estancia en la prisión francesa, abrevó muchísimo conocimiento de propios franceses. Uno de ellos, de los que más influyó en él, fue el francés de Alain, un francés que incluso estaba en la cárcel porque se oponía a la forma de gobernar del propio Napoleón, y naturalmente que eso, pues, cuando menos le estaba costando la cárcel en ese momento, y más adelante también sería fusilado por las propias fuerzas francesas. Ahí empieza Mina a elaborar, o por lo menos parece que empieza ya a vislumbrar lo que sería la imagen libertaria de Javier. Javier tenía una idea precisa y clara de lo que quería hacer.
Él, como liberal, que ya se había declarado y que los hechos ya lo eran, se mantiene en un ideal libertario. Él decía, si de alguna forma queremos quitar al gobierno español, al déspota absolutista gobierno español que además se nutre de dineros externos para mantener sus guerras, tenemos que pegarle por fuera. Y una de las joyas donde más recursos obtenía España era precisamente de la Nueva España. Entonces, la lógica de Javier sonaría muy razonable, muy sencilla. Pues vamos a pegarle de donde obtiene los recursos. ¿De dónde? Pues la Nueva España. Recordemos que en 1808 ya se habían dado los primeros indicios de una posibilidad en cuanto a la independencia de la Nueva España, con Talamantes y Primo de Verga, los cuales fueron asesinados. Y recordemos también que todo el escenario que conlleva la independencia de la Nueva España ya traía antecedentes de otros lados, o sea que no era espontáneo. Ya se habían gestionado, ya se empezaban a gestionar movimientos sumamente importantes de independencia en otras latitudes de la América Latina, entre ellos Venezuela. Entonces, bueno, el asunto era que España estaba en un punto débil, en una debacle, entonces tanto económica como militarmente. Se empezaron a juntar estos asuntos y de alguna forma los mexicanos, los residentes de la Nueva España empezaron a notar esa posibilidad. En 1808 se destituye al virrey Videgaray en aquellos años, porque decían, bueno, cuando entran las tropas francesas a suelo español, en automático no hay rey. Y en automático, si no hay rey, el poder radica en el pueblo. Lo que efectivamente quisieron hacer los pobladores de la Nueva España. Pero bueno, no se da. Hay algunos intentos, aunque sean literarios y de diálogo, por tratar de vislumbrar la posibilidad de una emancipación del gobierno español. Ya en 1814 se empieza a elaborar algo ya más definido por parte de Mina. Fray Servando anda viajando a Francia, donde forma una pequeña escuela de español, conoce a personajes como Lucas Alamán, que de alguna forma le solventa los gastos que tiene por allá, y empieza a contagiarse de esa parte liberal. No hay, al menos como yo les comenté en un principio, un documento en específico, no lo encontré yo, donde diga que se conocieron tanto Mina como Fray Servando. No lo hay. Se conocieron, sí. Mina supo de Fray Servando por la obra, porque tuvo muchos documentos sumamente importantes que influyeron en Javier, y además porque es increíble cómo a tanta distancia Fray Servando tenía tanta información, y mucha de la información que llegaba de América iba a dar a Inglaterra. De Inglaterra como que se empezaba a distribuir, porque mucha de la información estaba incluso prohibida en España. Entonces, Fray Servando estudió mucho de toda la documentación que llegó procedente de la Nueva España en Inglaterra. Y naturalmente, como les digo, el personaje de Fray Servando para Mina ya no era desconocido, aunque fuese la obra. En 1816 Mina ya tiene plasmado, ya tiene concretada la idea de la independencia para la Nueva España. Hay personajes sumamente importantes ingleses que, obvio, quien predominaba en esos años en el comercio mundial pues era Inglaterra, y si de algo estaba interesado pues era quitarle el mercado que tenía España en la Nueva España y parte de América. Pues entonces naturalmente que toda la gente, políticos, comerciantes, inversionistas, tenían el interés fundamental de incursionar
en lo que sería el mercado de la Nueva España. Y por eso precisamente es que mucha gente alrededor de Mina lo empieza a apoyar, empieza a conformar lo que sería su expedición, y estando ya casi a punto de zarpar, le envía a Mina un documento concreto a Fray Servando, donde le dice que sería de su agrado que un personaje de la importancia y de los conocimientos que tiene Fray Servando se integrara a la expedición que está conformada y que está a punto de zarpar a la Nueva España a buscar la libertad. Fray Servando es contradictorio, porque cuando lo interrogan en el los personajes de la Santa Inquisición, él siempre niega que él haya influido en Javier, que al contrario, Javier fue el que le propuso que se embarcara con ellos a esa travesía y que finalmente fue engañado. Mucho de esto, como ejemplo de esto que dice Fray Servando, se verá no solo en el personaje de Fray Servando, sino en más personajes independientes de aquellos años. El mismo Hidalgo también, con tal de salvar la vida, pues tendrían que mentir e incluso buscar pretextos para dar los discursos que ellos manejaban. Fray Servando decía incluso que él no había escrito lo que había escrito, que habían sido otros, que de alguna forma él se había mantenido al margen, pero era tan hábil que llega un momento en que a los inquisidores que lo están interrogando los desquicia porque niega lo mismo que acaba de decir, pero de una manera tan convincente que los mismos que lo están interrogando saben que los está engañando, que no les está diciendo la verdad, pero no tienen argumentos para rechazar lo que él está diciendo. Es sumamente inteligente. Dice que no conoció a Javier. Sin embargo, llega el 15 de mayo de 1816 y zarpa la fragata Caledonia del puerto de Liverpool con destino a la Nueva España. Una travesía que dura aproximadamente 45 días, complicadísima, enfermos, problemas de amotinamiento con propios guerrilleros. En esta fragata van de diversas nacionalidades, van naturalmente españoles, italianos, franceses, españoles, y son personajes que honestamente muchos de ellos buscaban su beneficio personal. ¿Por qué? Pues porque les habían prometido. Les habían prometido, estando en América, que iban a encontrar riquezas, que les iban a dar tierra, que iban a tener fortuna, y pues ¿por qué no embarcarse en una aventura de ese tipo? Claro, por supuesto que también los había los honestos que sí estaban interesados por llevar el esfuerzo propio a la libertad de la Nueva España. El día que se conoce, por fin, se conoce Fray Servando y Mina, pues se llenan mutuamente de elogios. Fray Servando se expresa de Javier como un muchacho de suma inteligencia, muy consciente de su libertad, de lo que implica llevar la libertad a la América Latina, perdón, a la América española, y que por lo mismo él no tiene ningún empacho en seguir a un joven con esa fortaleza. A su vez, Mina le responde diciendo que de él ha aprendido mucho, que se siente orgulloso de conocer a un personaje como tal, porque además estamos hablando de la diferencia de edades. Mina tiene 24, 25 años, Fray Servando está cerca de los 50, bien pudiera ser su padre, como se lo dijo en algún momento, y de alguna forma también esto tiene que ver para crear un vínculo más allá de la cuestión militar y formativa. Pues sí, Mina lo veía como un padre prácticamente, aunque naturalmente tenía sus diferencias en cuestiones de tácticas, naturalmente.
Mina siempre tuvo la idea de que iba a llegar a conformar un gran ejército en América, cosa que no resulta tan así porque hay muchos intereses mezquinos que se involucran en estos movimientos. Y aquí quiero hacerse el comentario de un personaje que para la historia mexicana tiene pues muy malos recuerdos, hasta detestables recuerdos, porque hay un personaje que se llama, que es un norteamericano, Winfield Scott. Winfield Scott es un norteamericano que ayuda mucho a Mina estando en Londres. Winfield Scott incluso le da recomendaciones, cartas, direcciones para que cuando esté en Estados Unidos, si se viese en la necesidad de esa ayuda, no lo dude y acuda a esta gente. Winfield Scott, ¿quién sería más adelante para nosotros como mexicanos, ya como un país conformado? Winfield Scott fue de los militares que invadieron México en 1847 y fue un personaje tan nefasto que toda la historia que tiene que ver como militar se borra por sus actitudes. Fue un militar que arrasaba poblaciones, que arrasó poblaciones, que asesinó a mansalva, niños, mujeres, no le importó, no respetaba los códigos de guerra, ¿no? En esos años, 1816, en abril, llega finalmente la expedición de Javier Mina a territorio de la Nueva España y llega a lo que sería el fuerte en aquellos años de Sotomamarina, actualmente Tamaulipas. Ahí empieza, es el primer punto que toca de territorio mexicano, porque su arribo a la América lo hizo a través de Estados Unidos. El primer punto que toca en América es Virginia, Norfolk, Virginia en Estados Unidos. De ahí empieza a buscar gente, empieza a buscar contactos para tratar de conformar lo que sería un verdadero ejército. Estamos hablando que Mina llega, zarpa en su fragata con no más de 30 hombres. Entre ellos, naturalmente, que había hombres que llevaban sus mujeres y sus hijas o sus hijos. Entonces resultaba muy complicado. En Sotomamarina se da el primer punto de contacto con lo que sería la Nueva España. Quiero comentarles también que Mina tuvo contacto con Simón Bolívar. Mina se trasladó a Santo Domingo, lo que ahora es Haití, a tratar de convencer, y además, naturalmente, que de solicitarle apoyo a Bolívar de que se sumara a la expedición que él estaba organizando para liberar a la Nueva España. Naturalmente que Bolívar no lo aceptó, y no lo aceptó porque él ya tenía otros planes. Habían transcurrido 5 años en los que Venezuela le habían frustrado su independencia, y él todavía tenía pensado que la podría recuperar de una manera urgente. Mina regresa de aquí sin la ayuda prácticamente, o sin el apoyo de Bolívar, y empieza ya lo que sería la travesía en suelo mexicano. ¿Cuánto dura la vida de Javier Mina en territorio mexicano? 6 meses, únicamente 6 meses. Mina llega en un punto completamente ignorado en cuestiones de conocimiento de cómo estaba el terreno en la Nueva España. En esos años la insurgencia venía cuesta abajo. Habían sido asesinados o muertos ya los más importantes insurgentes: Hidalgo, uno de ellos, y Morelos. Y pocos de los que quedaban importantes andaban escondidos, no tenían gente,
no tenían recursos y de alguna forma tenían que sobrevivir. Por eso es tan trascendental la parte de Javier Mina cuando se integra al movimiento insurgente en la Nueva España. Mina llega precedido de una fama sumamente importante por todo lo que había hecho en España, y que esa historia se la niega completamente el gobierno español, el rey español, donde se expresa de Mina como un salteador, un asesino, un traidor, y que finalmente ni siquiera merece ser considerado como español. O sea, vituperios contra Mina a más no poder. No enaltece para nada toda la labor en beneficio de España, de lo que hizo Mina, junto con otros personajes que como él dieron o expusieron su vida para tratar de recuperar la independencia de su país. Hasta 1817 hay contacto entre el otro personaje que yo manejo en la obra, que es Pedro Moreno González, con Mina. Quiero acotar que cuando entra la expedición de Mina a la Nueva España, Fray Servando se queda en el puerto, en el fuerte de lo que sería Soto la Marina. Hay diferencias entre Mina y Fray Servando, porque Fray Servando le dice que ese punto en que los están dejando no se puede defender, que no pueden quedarse ahí porque en cualquier momento los realistas, que son las fuerzas españolas, los van a acabar, los van a destrozar. Mina dice que no, que ellos se quedan ahí porque es el único punto de salida al exterior que tendrían. De alguna forma se puede entender, porque si bien el punto original de llegada o de arribo de las fuerzas de Mina era el Boquilla, el puente de Boquilla, por el rumbo de Veracruz, cuando él busca esa llegada por ahí, se entera que ha sido retomada por las fuerzas realistas. Entonces tiene que modificar la ruta y es cuando decide entrar y acantonarse en lo que sería Soto la Marina. Ahí se queda Fray Servando. A las 2 semanas de que llegaron a este punto, las fuerzas de Mina son atacadas naturalmente por el ejército español y como consecuencia arrasan prácticamente a los pocos soldados que había. Fray Servando, aquí es otra de las etapas, otra de las formas de ser que expresa el propio Fray Servando. Entre las fuerzas realistas y los insurgentes se está elaborando un documento donde de alguna forma se está aceptando la rendición. En ese momento salta Fray Servando y dice: yo me acojo al armisticio del rey. Dice: yo jamás he disparado una bala contra las fuerzas realistas. Es absurdo porque, bueno, todo el mundo sabía que Fray Servando estaba involucrado en lo que tenía que ver la insurgencia. Que disparara o no, eso era otra cosa. Pero como el virrey había emitido un documento donde decía que les daba el perdón a quien se acogiera al armisticio, bueno, pues Fray Servando se le hace muy fácil y dice: pues yo me acojo a esto. Pero le responde a Redondo, que es el general realista. Dice: no, lo que usted está haciendo es tratar de sorprenderlos a nosotros, porque sabe usted bien que esto ya está perdido, la causa está perdida para ustedes, que por lo mismo en este punto no cabe lo que está usted solicitando. Entonces lo toman prisionero y de ahí se lo llevan a San Juan de Ulúa en espera de que probablemente fuese extraditado de nueva cuenta a España. Ahí queda bastante tiempo Fray Servando mientras se desarrollan los sucesos que tienen que ver con Javier Mina.
Desarrolla Mina luchas muy importantes, batallas muy importantes, donde el enemigo al que se enfrenta le supera por 10, 15 veces. Son batallas, pocas fueron las batallas de Mina, pero sumamente importantes. Las de Peotillos, las del Valle del Maíz, Camino Real, que fueron las más importantes, no las únicas, pero sí las más importantes, donde de alguna forma se está dando a conocer el personaje de Javier Mina como un excelente guerrillero. ¿Cómo es posible que con unas fuerzas que además no eran experimentadas, tan pequeñas como las que él tenía, logren derrotar a uno de los ejércitos más importantes como era el español? Esa fama trasciende lo que sería gran parte del Bajío, lo que ahora es Guanajuato, Zacatecas, y eso a la gente le va dando mucho impulso. Resurge nuevamente el deseo por continuar el punto de la independencia. Va a conocer a Pedro Moreno en 1817, en los primeros meses de 1817. Hay una gran algarabía, un gran contento, porque por fin los mexicanos están conociendo a un español que, lejos de ser como aquellos que llegaron haría más de 300 años para conquistarlos, él venía a lo contrario, apoyar y que se le permitiera conformar una fuerza para lograr la independencia de un país que había sido sometido a tanta desventura durante tantos años. Mina elabora sus programas donde da a conocer el verdadero interés que tiene por involucrarse en lo que sería este movimiento insurgente. Él decía que en ese entonces había españoles buenos y malos, y que él no quería pasar a la historia como un español como los anteriores. Que, si me permite, importante que quiero resaltar, hay una mujer en la novela, que por lo demás todo lo que está escrito es verídico, nombres, fechas, etc., que desde mi punto de vista ha sido muy poco conocido. Rita Moreno, que es la esposa de Pedro Moreno. Pedro Moreno era una gente de clase acomodada. Clase acomodada, tenía negocios, haciendas, propiedades, y que de alguna forma pues no necesitaba involucrarse en movimientos arriesgados como para mantener este tipo de privilegios que por supuesto eran bien ganados por ellos. Sin embargo, se involucra Pedro, y en consecuencia, y no porque él lo mandara de esa manera, se ve involucrada la esposa de Rita. Como les comentaba, Pedro era comerciante y constantemente tenía que viajar a Valladolid, lo que ahora es Michoacán, a hacer sus negocios, a compra, venta de artículos y fundamentalmente a enterarse de cómo estaba en esos momentos el movimiento insurgente todavía. En cierta ocasión, que tiene que viajar precisamente a Valladolid, lo hace, pero ya no regresa. Y Rita, su esposa, le envía una carta diciéndole que no regrese porque hay una orden de presentación, que es una orden de aprehensión contra el propio Pedro, que es mejor que se mantenga alejado. Pedro le había comentado a su esposa que ella sería la primera a quien le informaría en qué momento se iba a integrar al movimiento insurgente, porque Pedro ya tenía la idea de integrarse en el movimiento desde 1810, desde que Hidalgo pasó por Guadalajara. Pedro ya tenía la intención de integrarse al movimiento, sin embargo, por cuestiones personales lo va posponiendo. Y llega el año de 1814, donde se da este suceso de que ya hay gente que quiere verlo en prisión, que decide ya no regresar a lo que sería a Lagos, que es actualmente Lagos de Moreno, y
decide levantarse en armas. Decide levantarse en armas, le responde a su esposa, a Rita, que ya no va a regresar a Lagos y que se va a levantar en armas en la hacienda que tienen ellos, una hacienda que se llamaba La Sauceda. Ahí da su grito de libertad Pedro y decide armar en primera instancia a sus criados, a sus servidores, a sus trabajadores, y poco a poco se va conformando su fuerza de tal manera que logra levantar una buena cantidad de inexpertos. O sea, no eran gente que tuviera que ver con las armas, la mayoría eran trabajadores, jornaleros, carboneros, carpinteros, herreros, campesinos, pero pues ninguno de formación militar, por supuesto, con la idea precisamente de integrarse ya a lo que sería el movimiento insurgente. Entonces, en esta parte se empieza a resaltar lo que es la valía de esta mujer. Esta mujer, en un principio, su esposo le da a escoger, le da a elegir que hiciera lo que mejor le conviniera, lo que ella considerara más apropiado cuando él se levantara en armas. Pero le decía, tienes dos opciones: que te quedes en Lagos, hacerte cargo de los negocios que tenemos, o que te retires con tus padres. Ella, naturalmente, que se niega a estas dos opciones, dice: no, mi papel está contigo. Y ella se involucra ya de manera abierta en ese movimiento insurgente, y de ahí en adelante le toca vivir todas las vicisitudes de la gente que no tiene recursos, la gente campesina, la gente indígena que está integrada en el movimiento insurgente. A esta mujer le toca perder a su primogénito, Luis, de casi 15 años, en una de las primeras batallas que se da al lado de su marido. Ella tenía 3 hijos más pequeños, que se llevan. Pero es curioso, quiero hacerles este comentario antes, porque es curioso la manera en que se integra al movimiento insurgente, porque no solo son ellos, sino que agarran o arrasan en el aspecto de voluntario con toda la familia: primos, primas, hermanos, cuñadas, criados, sirvientes, y todos se van a La Sauceda a integrarse con Pedro Moreno. Esta situación, que de alguna forma Rita va cavilando poco a poco, se va dando cuenta cuál va siendo la realidad del país, confirma su deseo de estar al lado de su marido. A pesar de la muerte de su hijo primogénito, ella se siente todavía con mucho valor para seguir en esa parte. En agosto de 1816, las fuerzas realistas sitian el Cerro del Sombrero, que es donde están acantonados ellos, y tiene que salir, intentar romper ese sitio. Aquí se da una parte prácticamente heroica por muchas de las mujeres que se integran al movimiento insurgente, porque ellos forman su fuerte en un cerro, y que ese cerro tiene la forma de un sombrero de aquellos años. Por eso se le llamaba el fuerte del Cerro del Sombrero. Era curioso porque se pensaba que ese fuerte era sumamente seguro, lo cual en los hechos se viene para abajo. Tenían un problema fuerte que tenía que ver con la falta de agua,
Y esta falta de agua, que era la única manera que tenían de surtirse, era primero por la temporada natural y la otra en un río que bajaba o que estaba en las faldas del cerro. Mina, cuando llega a ese cerro, hace la observación de que el agua que está en ese almacén no sirve, que puede causarles un problema gástrico, y que lo mejor es tirar el agua que tienen almacenada y esperar que con el agua natural de lluvia se llene ese aljibe, lo cual ingenuamente comete un error. En 1817, un año sumamente cálido, casi no llueve. Al desaguar ese aljibe o ese depósito, la gente del Fuerte del Sombrero se queda sin agua. Las lluvias no llegan. En la parte de abajo del cerro están sitiados por muchas fuerzas realistas. La gente empieza a desesperarse porque ya no tienen agua. Es un punto sumamente importante. Al no haber agua, se ven en la obligación de tener que bajar a las faldas del río a tomar una poca. Pero el asunto es que en esos lugares están las fuerzas realistas. Entonces es natural que no les iban a permitir tomar el agua, ni siquiera para saciar la sed personal. Ese punto se vuelve difícil porque en un principio las fuerzas realistas no permiten que baje nadie a fuerza de ser asesinado a tomar agua. Sin embargo, poco a poco va manejando una estrategia el ejército español y les permite a las mujeres que puedan bajar a tomar agua. Las mujeres en su desesperación pues tratan ocultando recipientes de llevar un poco de agua a la gente que está arriba. Muchas de ellas son asesinadas en ese intento. Otras, cuando mucho, logran regresar al cerro con quizá un paño, un trapo mojado y escurrir la poca agua que han logrado absorber en su ropa para dejársela a los niños, porque efectivamente el fuerte estaba conformado por familias enteras también ya no eran solamente insurgentes, hombres individuales, ¿no? Ya hay gente que ha formado familia, tienen 4 años prácticamente ahí. Entonces, este punto es crucial porque aquí la mujer empieza a tener una participación sumamente activa. Empieza la mujer a tratar de proveer agua a costa incluso de la vida. O sea, no hay forma de obtener el agua si no es que ellas mismas tengan que bajar a llevar a su gente. Ese mismo mes de agosto se da un punto de quiebre para lo que sería la insurgencia. Ante el acoso que tienen los insurgentes por parte de las fuerzas españolas, pues no les queda más que a fuerza tratar de salir, asunto que no logran porque por cuestiones numéricas las fuerzas españolas eran mucho más que los insurgentes que estaban sitiados, era poco más de 300, incluyendo niños, mujeres, ancianos que estaban en el fuerte, contra las más de 5,000 soldados que estaban fuera, alrededor del cerro, por parte de los realistas. Tratan de romper el cerco, pero no lo logran, y cuando mucho, en intentos diferentes, logra escaparse Pedro Moreno y Javier Mina. Javier Mina con la intención de reagrupar algunas fuerzas que estaban desperdigadas alrededor y regresar para hacer el intento de romper ese cerco y llevarles algo de comida y de agua a las fuerzas que estaban cercanas. No lo logran, ni Pedro ni Javier. Y se empiezan a dar situaciones sumamente complicadas porque hay diferencia entre los mismos guerrilleros, entre los mismos insurgentes. Hay gente que no apoya
a Javier Mina porque lo consideran una persona poco confiable, que es un personaje que en cualquier momento los puede traicionar. Eso piensa mucha gente de Javier Mina, y eso de alguna forma influye para que no le hagan caso y no se unan a él para tratar de apoyar a los que están cercados. Uno de los puntos importantes de Javier Mina era tomar lo que sería Guanajuato, porque él decía que Guanajuato era el punto donde se suministraba todo para las fuerzas que los tenían rodeados. Es decir, de ahí salía dinero, armas, comida, agua, para poder estar manteniendo a las fuerzas que estaban sitiando a los insurgentes. Él decía que tomaran necesariamente Guanajuato. Había otros que decían que no podían porque era complicado, no tenían la fuerza suficiente. Mina estaba empecinado en eso. Mina decide con muy poca gente intentar tomar Guanajuato, pero desafortunadamente esa toma de Guanajuato sería el punto de quiebre para Javier y para Pedro Moreno incluso. Javier y Pedro, mejor dicho, Javier toma la decisión de entrar a Guanajuato. Javier no conocía Guanajuato, y si conocemos Guanajuato sabemos cómo están las pequeñas calles de Guanajuato, estrechas, no son rectas, elaboradas como de manera caprichosa, y eso tuvo mucho que ver para el fracaso de Javier en tratar o intentar tomar ese lugar. Ahí se da la derrota que prácticamente sería el punto final para incluso la vida tanto de Pedro como de Javier. A raíz de esa derrota, Pedro y Javier se retiran a una hacienda que se llama La Tlachiquera, en la estancia del Venadito. Conocen al dueño, es amigo de tanto de Pedro como de Javier, y él les da permiso de que pues ahí tomen unos días de descanso para recuperar fuerzas y tratar de reorganizarse. El 27 de octubre ya los españoles lo seguían. O sea, sabían que las fuerzas insurgentes iban diezmadas, que iban pocos, hambrientos, sin armamento, iban prácticamente a la deriva. Los españoles aprovecharon precisamente ese punto para perseguirlos como sabuesos con todas las fuerzas que tenían. Sabían que ese era el punto que estaban esperando para finalmente acabar con Mina y con Pedro. El 27 de octubre llegan, en la madrugada, casi al amanecer, llegan las fuerzas españolas y prácticamente sin resistencia alguna matan a muchos de los insurgentes que habían acompañado a Pedro y a Javier. Asesinan a Pedro, toman prisionero a Javier, y más adelante, el 11 de noviembre de 1817, fusilan a Javier. Lo fusilan acusándolo de que era un traidor. Y como él se defendía, dice: yo no soy traidor, porque yo no le hago la guerra a los españoles, se la hago a un rey déspota, a un absolutista que incluso atenta contra los derechos de los propios españoles. Yo no soy traidor. En tal caso, quienes son traidores son ustedes, porque defienden a un rey que no es del pueblo. Así fusilan por la espalda como traidor en ese 11 de noviembre de 1817 a Javier Mina. Y queda como uno de los personajes que manejo aquí, que sobrevive y subsiste casi 10 años más, no sin pasar muchísimos problemas, Fray Servando. Fray Servando estuvo preso en
San Juan de Ulúa, en la Ciudad de México. Aunque Fray Servando tenía familiares de suma importancia tanto en el Santo Oficio como en el arzobispado, eso de alguna forma le ayudó a mitigar un poco sus cárceles estando aquí en la Ciudad de México. En 1821 que se dan los tratados de Córdoba, donde se acepta, bueno, no se acepta en realidad, se dan a conocer únicamente los tratados de Córdoba entre O'Donoghue y Iturbide, se acepta tácitamente la independencia de México, asunto que no se acepta sino hasta años más tarde. Fray Servando es elegido diputado al primer congreso. De ahí en adelante la vida de Fray Servando empieza a ser sumamente activa en cuestiones legislativas. Él propone incluso la creación de lo que era el Distrito Federal, que ahora conocemos como Ciudad de México, pero él influye mucho en la creación del Distrito Federal. En ese entonces estaba el punto, estaba la diferencia entre si el Distrito Federal sería aquí o sería Querétaro. Bueno, Fray Servando decía que todas las condiciones y todos los poderes estaban aquí, que por lo mismo tendría que ser aquí mismo, lo que es el distrito, el punto como Distrito Federal. Y porque además por cuestiones económicas no era conveniente que se trasladara al Distrito Federal a Querétaro, que como sea esto seguía siendo un punto más importante y que por lo mismo él consideraba, entre otras cosas, que aquí debería de continuar el Distrito Federal. Y efectivamente se logra con una de las posiciones de él. Otro de los puntos en los que tuvo mucha influencia Fray Servando fue en la conformación de lo que sería el sistema político para México. Él enfrascó su lucha pensando que a México, al naciente país de México, no le convenía tener estados independientes, porque no estábamos preparados y eso podría crear muchos problemas más adelante. Incluso es importantísimo el punto de vista de Fray Servando, porque él ya presagiaba la voracidad del gobierno norteamericano. Él ya preveía que los norteamericanos tenían el ojo puesto en ensanchar sus tierras a costa del territorio mexicano. Y es fundada su duda o su perspicacia, porque cuando está por firmarse los tratados de Córdoba para ceder, entre comillas, la independencia de México, ya el gobierno español empezaba a ceder parte de su territorio a Estados Unidos y a Francia, las Floridas y la Luisiana. Y Fray Servando decía, con esa actitud que está haciendo el gobierno español, nos está entregando a las fauces de un gobierno, de un estado, de un país que tiene toda la intención de absorbernos en cualquier momento. Y así ocurriría. Como les comenté hace rato, en 1847 se da la invasión, donde perdemos más de la mitad del territorio que tenemos actualmente. Entonces, Fray Servando decía que no nos convenía una república como la gringa, porque no tenemos todavía la fortaleza para darles autonomía a los estados, que teníamos que ser un gobierno centralista, porque más adelante se iban a dar una serie de problemas que, si nos pescara desunidos, iba a ser la hecatombe para el país. Y efectivamente, mucha razón tuvo en eso. Cuando se da la invasión norteamericana, hay estados en los que no apoyan al gobierno central para defenderse, que no quieren aportar recursos, no quieren aportar soldados para defendernos de los gringos. Y eso obedecía a que pues eran territorios independientes y no podían o no tenían la obligación de aportar todos esos recursos a un gobierno federal. Parte de eso se ve el fracaso a la defensa de 1846, vamos. Entonces, Fray Servando decía que era mejor que fuera un gobierno centralista para estar más unidos, porque todavía tenemos
muchísimas dificultades, éramos un país naciente. Ante toda la voracidad de Estados Unidos y de las fuerzas europeas, si nos encontraban desunidos, íbamos a salir perdiendo. Y efectivamente, a la fecha fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, a cambio decía, Ramos Arizpe era su contraparte, decía que no, que teníamos que ser un gobierno autónomo, con estados independientes, porque era el modelo norteamericano y que eso nos convenía. Pues ahí fue el error. Ahí fue el error. Finalmente, y ya con esto concluyo, el 27 de diciembre de 1827 muere Fray Servando. Él todavía tiene la oportunidad, porque él ve ya cerca su muerte. Es curioso, Fray Servando estuvo viviendo un tiempo en el Palacio Nacional a invitación de Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México. ¿Por qué? Porque Guadalupe Victoria le debía muchísimo agradecimiento a Fray Servando. Fray Servando prácticamente lo hace resurgir a la palestra política y lo jala para que se empiece a involucrar nuevamente en lo que sería la política mexicana. Y bueno, logra colocarlo, influir para que fuera el primer presidente de la República. Entonces, como compensación o por cariño, por agradecimiento, Guadalupe Victoria lo llama para que viva sus últimos días como una muestra de agradecimiento por todo lo que hizo en Palacio Nacional. Y así lo hace, vive un tiempo ahí, y cuando está cerca de su muerte, como todo religioso, trata de organizar lo que sería su santo viático, una especie de ceremonia fúnebre a su muerte, y el propio presidente le dice que está de acuerdo, que cuente con su apoyo, que lo va a apoyar en todo lo que requiera para esto, y así lo hace. Le encarga a Nicolás Bravo, que es el vicepresidente, de que le ayude a que organice todo lo que tenga que organizar para que Fray Servando muera en Santa Paz. Y bueno, termino con esto, y no me queda más común que les cortaran la cabeza a los insurgentes principales. Cuando a Pedro Moreno lo asesinan, le cortan la cabeza y llevan la cabeza de él en una vara, lo que es una pica clavada. Ahora imaginen la escena para la mujer de Pedro, cuando ve entrando a Silao a las fuerzas españolas con la cabeza de su marido clavada en una pica. Imaginen el dolor de ella, tanto de su hija Luisa. Pues sí, es terrible, ¿no? Es terrible. ¿Ves? A ese grado son los sufrimientos que padecieron ellas. Y esto todavía como que tiene más valor o es más fuerte, porque estamos hablando de gente de clase acomodada. O sea, ni siquiera era, y no por menospreciarlo, gente que no tenía nada, que pues lo único que podía perder era la vida, no. Pues ellos perdieron todo, la vida, los bienes, los negocios, se los confiscaron. Entonces, bueno, el sufrimiento y la aportación de estas mujeres, pues fue, yo creo que está siendo injusto en cuestiones de reconocimiento a la personalidad y al papel que ellas jugaron en este movimiento. ¿Repites los nombres, por favor, de ellas? Isabel Moreno. Isabel, Nicanora e Ignacia. Eran las mayores. Estaba María de Jesús, que era la más pequeña, y se me está escapando el otro nombre, que es la confidente del padre Puente, que era un realista. A ver si en el transcurso me lo recuerdo y te lo comento. Ok, muy bien. Pues ¿alguien más quiere alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Ya no van a
tener la oportunidad hoy pueden preguntar todo lo que gusten. ¿No? Bueno, pues entonces le damos las gracias a Miguel Ángel por su brillante construcción, y sobre todo, bueno, pues los invitamos a que si tienen tiempo, pasen con él, ahí trae unos libros, a lo mejor puedan adquirir alguno, si no, pídanle sus datos para que él se los pueda proporcionar. Este otro libro que también está aquí en la mesa, también es de la autoría del maestro, y bueno, este otro libro también muy interesante porque es sobre Zapata y es también una novela. Entonces tengan la oportunidad de ahora de acercarse no nada más a los libros, sino al autor, y sobre todo que nos está volviendo de carne y hueso a todos los autores, a todos nuestros personajes que conocemos solamente a través del papel. Les agradecemos su presencia.